¿Y si Jesús hubiera viajado a lugares que jamás imaginamos? ¿O aprendido antiguos secretos que la humanidad ha olvidado? Existen textos, relatos y teorías que sugieren que los años perdidos de Jesús son mucho más enigmáticos de lo que pensamos. ¿Qué pasaría si esos años ocultos pudieran replantear todo lo que creíamos saber desde niños? Aquí, en el libro del oculto, exploraremos desde las teorías más aceptadas hasta las más controvertidas. Quédate hasta el final, porque la última teoría revela un viaje completamente inesperado. Jesús es sin duda una de las figuras más estudiadas y reverenciadas de la historia. Sin embargo, hay misterios que rodean su vida, y uno de los más grandes es los que se conoce como los años perdidos de Jesús. La Biblia menciona muy pocos eventos específicos de la niñez de Jesús, pero esos pequeños fragmentos son claves para entender su vida. Comenzamos con su nacimiento en Belén, relatado en el Evangelio de Mateo y Lucas. Jesús nació en circunstancias humildes, en un pesebre bajo el cuidado de sus padres, José y María. Luego, en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 38, se narra cómo José y María llevaron al niño al templo de Jerusalén para cumplir los rituales de la ley judía. Allí el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocieron al niño como el Mesías prometido. En el Evangelio de Mateo también se nos cuenta la historia de la huida a Egipto para proteger a Jesús de la amenaza del rey Herodes, quien había ordenado matar a todos los recién nacidos varones. José y María huyeron a Egipto. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, tras lo cual regresaron a Nazaret. El único relato significativo sobre la infancia de Jesús fuera de su nacimiento aparece en Lucas 2, versículo 41 al 52, donde se menciona que a los 12 años Jesús viajó con su familia a Jerusalén para la Pascua. En el regreso, sus padres se dieron cuenta de que lo habían perdido. Tras 3 días de búsqueda, lo encontraron en el templo dialogando con los maestros de la ley, quienes estaban asombrados por su sabiduría. Cuando María le preguntó que por qué se había quedado, Jesús le respondió: ¿no sabían que debía estar en los asuntos de mi Padre? Y con esto, la Biblia deja de relatar su vida por muchos años. Desde aquí, no se vuelve a saber nada de Jesús hasta que aparece a los 30 años para iniciar su ministerio público. Es importante mencionar que existen otros escritos que hablan sobre la vida de Jesús. Los evangelios apócrifos son textos antiguos que relatan episodios sobre la vida y enseñanzas de este, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Aunque se conocen más de 50 evangelios apócrifos, solo 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados para formar parte del Nuevo Testamento. Para comprender por qué algunos de estos textos no fueron incluidos en la Biblia, es crucial entender el contexto histórico en el que estos se desarrollaron. Los estudiosos coinciden en que muchos de estos evangelios apócrifos fueron escritos más de 100 años después de la muerte de Jesús, en una época en la que la iglesia primitiva intentaba consolidar su doctrina y posicionar a Jesús como la figura central del cristianismo. Durante esos años se buscaba crear una narrativa coherente y unificada que reflejara ciertos valores y creencias. Textos como el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe a un Jesús niño con un temperamento impredecible, que mata a otro niño que lo irrita, solo para luego resucitarlo. O el Evangelio de Judas, donde Judas no era un traidor tradicional, sino un instrumento divino, era demasiado controvertido para una doctrina que necesitaba estabilidad. Además, el Evangelio de Felipe, con su interpretación de la relación entre Jesús y María Magdalena, desafiaba las normas establecidas sobre la naturaleza del Mesías y su vida personal. Si bien los evangelios apócrifos revelan detalles sobre la vida de Jesús, sigue existiendo un vacío entre sus 12 y 30 años. La falta de detalles sobre la vida de Jesús en esos años ha llevado a muchos a especular y proponer diversas hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. La hipótesis más aceptada entre los estudiosos es que Jesús vivió una vida sencilla y ordinaria en Nazaret hasta los 30 años. Trabajó como carpintero junto a su padre, José, y llevó una vida humilde. Según esta teoría, Jesús pasó estos años preparándose espiritualmente y viviendo en quietud, sin eventos significativos que requirieran ser registrados. Esta explicación, de corte más tradicional, lo presenta como alguien que desarrolló su conexión espiritual en privado, sin la necesidad de hacer viajes o recibir influencias externas. Según Bart Ehrman, uno de los estudiosos del cristianismo más reconocidos, los evangelios no son biografías modernas, sino relatos teológicos que priorizan lo trascendental. Para él, los años perdidos simplemente no fueron documentados porque no había nada teológicamente relevante que contar.
Otra hipótesis plantea que Jesús pudo haber pasado tiempo con los esenios, una secta judía apocalíptica que residía cerca del Mar Muerto. Los esenios practicaban un estilo de vida ascético y se dedicaban a la pureza espiritual. Algunos teóricos sugieren que Jesús pudo haber sido educado por esta comunidad, cuyos pensamientos y enseñanzas muestran ciertas similitudes con las ideas que más tarde enseñó. El hecho de que los esenios fueran conocidos por su devoción religiosa y su dedicación a la preparación espiritual podría explicar cómo Jesús adquirió un conocimiento profundo de la religión y la ética. Esta idea es apoyada por James Tabor, un erudito bíblico y profesor jubilado de judaísmo antiguo y cristianismo primitivo, quien en su libro La dinastía de Jesús propone que éste pudo haber tenido contacto con los esenios. Tabor resalta las similitudes entre las ideas esenias y los mensajes apocalípticos de Jesús. Otras teorías, aunque menos populares, también presentan escenarios interesantes. En el ámbito más especulativo, hay quienes proponen que Jesús pudo haber viajado con su tío, José de Arimatea, un comerciante. Según esta leyenda, ambos habrían visitado Gran Bretaña, y Jesús pudo haber llegado incluso hasta Glastonbury, un lugar mítico relacionado con el Santo Grial. Según la leyenda, José de Arimatea, luego de la muerte de Jesús, llevó el Santo Grial a Glastonbury, en donde edificó la primera iglesia inglesa. Incluso se cuenta que José fue el abuelo del tatarabuelo de Artur. Por lo tanto, el más grande de los héroes británicos era familiar de Jesús. Aunque esta idea pertenece más al folclore que a la historia, sigue siendo una parte del imaginario esotérico cristiano. Egipto, donde Jesús vivió de niño durante la huida de Herodes, también aparecen varias teorías. Algunos proponen que Jesús regresó a Egipto durante su juventud y estudió los misterios esotéricos del país. Esta hipótesis está respaldada por autores como Elizabeth Clark Prophet, quien en su libro Los años perdidos de Jesús sugiere que Jesús fue influenciado por las enseñanzas herméticas y esotéricas que florecían en Egipto en esa época. En este contexto, Jesús pudo haber accedido al conocimiento de las escuelas de misterio de Egipto, donde se enseñaban prácticas de alquimia espiritual, meditación y el concepto de la vida después de la muerte. Estas escuelas también transmitían enseñanzas relacionadas con la naturaleza del alma, la inmortalidad y la capacidad del ser humano de conectarse con lo divino a través de la transmutación interna. Ideas que resuenan con muchas de las enseñanzas cristianas posteriores. Además, la influencia de Hermes Trismegisto, una figura mítica asociada a la sabiduría esotérica y a los textos herméticos, pudo haber sido clave en el desarrollo de su comprensión sobre los secretos del universo, la divinidad y el poder del verbo como creador de la realidad. También se habla de una conexión con Grecia, que plantea la posibilidad de que Jesús pudo haber viajado allí para estudiar filosofía clásica. Esta hipótesis es respaldada por algunos autores como Charles Francis Potter, teólogo estadounidense, quien sugirió que Jesús pudo haber estado expuesto a las enseñanzas de grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón o Aristóteles. Según esta teoría, Jesús habría absorbido ideas sobre la ética, la virtud y la naturaleza del alma, que luego influyeron en su enseñanza. Las similitudes entre algunas enseñanzas morales de Jesús y los conceptos filosóficos griegos, como la justicia y el amor al prójimo, podrían haber sugerido este contacto con el pensamiento helénico. Finalmente, llegamos a una de las teorías más fascinantes y misteriosas que sitúan a Jesús en las tierras místicas de Oriente. Según esta visión, el hijo del carpintero de Nazaret no solo caminó por los polvorientos caminos de Galilea, sino que también recorrió las montañas sagradas del Tíbet y los valles exuberantes de la India, en busca de los secretos más profundos del espíritu humano. El periodista ruso Nikolás Notovich, en su controvertido libro La vida desconocida de Jesucristo, afirmó haber encontrado antiguos manuscritos tibetanos que hablaban de Isa, un hombre santo que muchos creen que podría haber sido Jesús. Notovich no fue el único en proponer esta idea. Más tarde, Swami Vedananda, un estudioso hindú, viajó al Tíbet y aseguró haber encontrado los mismos textos que mencionaban la presencia de Isa en la región. Además, el orientalista Nicolás Roerich también habló de los escritos tibetanos que confirmaban la presencia de un profeta similar a Jesús en Oriente, reforzando esta teoría con testimonios de monjes locales. Todos estos relatos sugieren que Jesús podría haber recibido enseñanzas espirituales en estas tierras antes de regresar a Occidente. Según Notovich, esos maestros le habían enseñado que el sufrimiento y la compasión son la clave para trascender la existencia material, y que la verdadera sabiduría no reside en el conocimiento externo, sino en el despertar interno. Jesús, al aprender estas verdades, habría experimentado una transformación que luego llevaría de regreso a Occidente. Aquí es donde la historia se torna aún más fantástica.
Los gnósticos, quienes buscaban la verdad oculta detrás de las apariencias y creían en la salvación a través del conocimiento secreto, habrían visto en este supuesto viaje de Jesús una epopeya espiritual, una peregrinación hacia la fuente misma de la divinidad. Para ellos, este viaje no era solo físico, sino también metafísico. Jesús, al absorber las enseñanzas orientales, no solo habría aprendido de los grandes maestros espirituales, sino que habría descendido al centro mismo del alma humana, al gnosis, al conocimiento verdadero. En el Tíbet se dice que Jesús no solo escuchaba a los maestros, sino que participaba en rituales místicos donde la realidad misma se desdoblaba ante sus ojos, revelando capas ocultas del universo. En la India habría caminado entre templos antiguos, donde las energías cósmicas fluyen como las corrientes invisibles, absorbiendo la sabiduría de los Vedas, de los Upanishads y las escrituras budistas. Esta mezcla de filosofías profundas y experiencias místicas transformaron a Jesús en un maestro, no solo de la compasión y el amor, sino también del despertar espiritual, enseñando que cada ser humano tiene dentro de sí la chispa divina, esperando a ser redescubierta. Para los gnósticos, esta búsqueda del autoconocimiento y de la unión con lo divino resuena con sus creencias más profundas. Según esta teoría, Jesús no era simplemente un profeta de amor, sino un iniciado en los secretos más profundos del cosmos, un viajero entre mundos que logró conectar Oriente y Occidente, la sabiduría antigua y el despertar espiritual. Al regresar a su tierra natal, no solo traía consigo las enseñanzas de los profetas hebreos, sino también las joyas espirituales de Oriente, transformando para siempre el modo en que la humanidad percibe su relación con lo divino. Este Jesús viajero, iniciado en los misterios orientales, se convierte en un puente entre dos mundos, fusionando las tradiciones espirituales de la India y el Tíbet con los secretos gnósticos del conocimiento interno. Y así, el mensaje de Jesús adquiere una nueva dimensión, una que hace eco tanto en las montañas del Tíbet como en los corazones de aquellos que buscan la verdad más allá de las apariencias. Si te gustan los misterios antiguos, te dejo aquí unos videos que no te puedes perder. Déjame en los comentarios cuál es tu hipótesis favorita y no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para no perderte más videos como este.